Muchas gracias por estar ahí. Seguimos en esta primera edición del Forbes Talk CIO y estamos en este cierre con Daniel Rabinovich, COO and Executive Vice President de Mercado Libre. Hola Daniel, buenos días, gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? Un placer, ¿cómo están? Gracias a todos por invitarme. ¿En qué parte del mundo estás? Ahora en Buenos Aires, ahora en Buenos Aires por unos poquitos días más. Vamos a ir ahora a México. Acá tenemos, por suerte, una operación muy distribuida que tenemos que hacer cosas, pero cada vez es menos necesario viajar físicamente. Así que si bien estoy viajando, por supuesto menos que antes, así que estoy contento. Daniel, sos el número 1 de la empresa de tecnología más grande de América Latina, de alguna manera. Yo lo digo, lo simplifico de este modo. Entonces va a ser interesante charlar un poquito sobre las tendencias que ves en la industria y después particularmente, por supuesto, en Mercado Libre. Pero antes tengo que hacerte una pregunta. ¿Tenés un teléfono rojo en el que te llama solamente Marcos? ¿Y cuántas veces por día te llama? No, creo que la vida es menos dramática de lo que parece. O sea, yo una cosa que hago mucho es tener layers de comunicación. Por supuesto que leo mi mail, que son un montón de cosas. Yo a propósito tengo una respuesta relativamente lenta en el mail para que eso sea una cadencia más tranquila, más analítica. Después están los grupos de Slack, que leo cada vez menos. Y después tengo mi WhatsApp. La verdad que mi comunicación diaria más común es por WhatsApp, porque ahí es donde se filtra un montón de... O sea, es necesario hablar por Tito, no uso audios. Entonces, lo que tenemos son algunas interacciones muy chiquititas con el equipo ejecutivo de Meli, que una vez por día algo pasa siempre. Entonces... Y cuando hay algún problema complejo, típicamente también ocurre rápidamente un mensajito en un WhatsApp en un grupo muy reducido y ahí se ve, pero no hay grandes desastres diarios. Sí hay grandes situaciones de conflicto una vez por mes, cada 2 meses, pero cuando la hay... Nuestro trabajo no es tan apagar incendios como parece. Nuestro trabajo es asegurarnos o sea, un amigo que navegaba me decía que cuando cruzaba el Atlántico me decía que la mejor manera de zafar una tormenta es no entrar en la tormenta. Entonces, generalmente las situaciones más urgentes que tenemos son cuando vamos a entrar en una tormenta y esas son las que tratamos de agarrarlas antes de entrar. Obviamente no siempre tenemos la suerte. ¿Cuál fue, y me parece que es un caso interesante, a lo largo de toda tu carrera, la tormenta más complicada que tuviste que afrontar y cuáles son los pasos? Digo, lo ideal es no entrar en la tormenta, pero si entras en la tormenta y te están escuchando muchos colegas que se van a sentir identificados, ¿cuáles son tus 3 reglas para sortear lo antes posible esa tormenta? Mirá, uno de los grandes problemas que uno tiene cuando toma decisiones en momentos difíciles es obviamente el estrés, el cansancio, la incapacidad de pensar claramente. La tormenta más complicada que tuve que afrontar fue en 2008. En ese momento teníamos unos filers, que para los que no se acuerdan eran unos compliance, unos aparatos muy grandes, unos mega discos rígidos, por decirlo de alguna manera simple, un aparato que tenía como muchos discos adentro y coordinaba, o sea, donde estaban guardados nuestros datos, nuestras bases de datos, nuestros data files, la base de datos, nuestras imágenes, básicamente nuestra empresa, en ese momento, que era básicamente una mega base de datos de Oracle en ese momento. Y por una serie de alineaciones de planetas que no viene el caso, alguien borró muchas cosas de esos filers, no solo las bases de datos productivas, sino también backups, o sea... Y nos dejó básicamente sin empresa. Esto fue a la noche. Era mi despedida de soltero. Yo estaba, como está cualquiera en su despedida de soltero, borracho, con mis amigos. No me acuerdo cómo estaba vestido, pero probablemente no así como ahora. Y me empiezan a llamar de todos lados, que era muy común que nos hagamos chistes entre nosotros. O sea, era obvio que alguien en mi despedida soltero me iba a decir que se rompió algo para que yo me preocupe. Entonces, las primeras 5 llamados pensé que eran obviamente chistes, hasta que un día me llamó mi esposa y me dijo, che, mirá, me están llamando todos. Y yo dije, no creo que... Y aparte era gente distinta, es como que me pareció que no... Ya si era una joda, ya estaba tocando el mal gusto.
Así que llamé, me dijeron, mirá, tenemos un tema. Me tomé un taxi, llegué a la oficina, me mandaron la compu a la oficina y así como estaba, estuve 48 horas sin dormir. Y eso me pareció muy interesante porque de toda la lista, generalmente cuando alguien dice no, porque esta mala decisión que tomamos la tomamos porque estaba cansado y porque no sé qué. Y en realidad es una expresión defensiva espectacular. Es como que Roger diga, no, sabes que perdí el partido de tenis porque estaba cansado. Pero Gil, tu trabajo es cuando estás cansado. Si querés ser un deportista y ganar Wimbledon, tenés que estar lúcido cuando estás cansado y estás en el quinto set de Wimbledon, no cuando estás descansado en tu casa y estás jugando contra Rafa adelante. Entonces, en ese ahora, momento... jugar el quinto set el día de la despedida de soltero, te la regalo. Fue muy duro porque uno tiene que tener como un thread todo el tiempo de entender, o sea, uno está tratando de pensar claramente, tomar decisiones que no tienen rollback. Por ejemplo, tuvimos que tomar la decisión de levantar un paralelo de Mercado Libre mientras recuperamos el backup, que iba a tardar, o sea, reaplicar las transacciones, es medio técnico, pero cuando uno vuelve a una versión de una base de datos relacional, lo que hay que hacer es aplicar las transacciones como para que quede en un estado consistente. Y eso iba a tardar un montón de horas. Entonces, para no estar apagados un montón de horas, decidimos tener un Mercado Libre paralelo, ese montón de horas, y después mergearlos. Y esa decisión no tenía rollback. O sea, una vez que vos prendés un mundo paralelo, el mundo paralelo empieza a vivir en ese mundo paralelo y ya tenés dos mundos distintos. O sea, que esa decisión que no tiene vuelta atrás fue una decisión que hubo que tomar en condiciones mentales muy subóptimas. Entonces, un primer consejo para todos es, lo primero... Uno generalmente piensa que tiene que hacer un assessment de la situación, pero lo primero tiene que hacer un assessment de uno mismo. O sea, en ese momento preguntarse cómo está uno mismo. Que en ese momento era muy fácil, entre comillas la facilidad, que era bastante claro que yo estaba cansado y con 3 copas de vinos de más. Pero muchas veces la persona que decide, no por omnipotencia, por soberbia o vaya a saber por qué, no hace el primer análisis, cuán bien estoy yo. Justo ese día me peleé con medio mundo, estoy nervioso, estoy estresado, dormí mal. ¿Cuál es mi chance de pensar mal? No es una primera pregunta que se suele hacer mucha gente o que me la solía hacer yo antes de pensar. Y es muy fácil y si uno lo hace a conciencia, la verdad que también es muy fácil encontrar respuestas. Muchas veces la respuesta es, no estoy pensando claramente en este momento. Y pasa laburando, pasa cuando te cruzas con alguien por la calle, antes de discutir con alguien en la calle, muchas veces está bueno hacerse la pregunta. ¿Cuál es mi capacidad de resolver problemas acá? ¿Qué problemas estoy resolviendo? ¿Estoy sacándome la bronca? ¿Estoy tratando de salir de esta esquina lo más rápido que pueda? Entonces, esa es una interesante para los momentos de crisis que aplica al trabajo y a la vida, creo, que es hacer un assessment propio antes de... O sea, que uno es parte del problema. Es como que si uno se pudiera correr de uno mismo y decir, ok, parte del problema soy yo también. Y teniendo en cuenta que vos eras consciente de tu estado de cansancio, tuviste esas ideas y las chequeaste con el equipo para decir, estoy pensando obviamente, bien. Pediste ayuda en ese momento donde en otras circunstancias otro perfil puede tener una situación de omnipotencia absoluta. Por eso está bien lo que estás diciendo. Sí, bueno, otra que es la segunda que iba a decir es que hay una inercia de muchísimos años de historia militar, básicamente, en donde lo que viene de nuestra educación es que cuanto más alta es la crisis, menos personas tienen que decidir. Es como que lo que pasó en el ejército toda la historia. Entonces, si hay un quilombo muy grande, es como que decide uno. En general se van para allá y nadie pregunta nada porque hay un momento muy, 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 muy corto de tiempo en el cual hay que decidir, y ahí es verdad que los debates son un problema, pero me parece que eso es tradición militar y religiosa de milenios, que básicamente no es la mejor solución. Y a tu pregunta es, obviamente que necesitas un equipo para hacer... O sea, esto es lo último que es esto, o sea, es más novelesco decir que fui yo, pero nada que ver conmigo. O sea, zafamos porque éramos un grupo espectacular de pibes. Y ese grupo espectacular de pibes, cuando uno se lo pone a hilar finito, no todos tienen las mismas habilidades. Algunos quizás son más hábiles para simplificar el problema y decidir, pero son menos profundos técnicamente. Otros que son a veces más profundos técnicamente tienden a embarrarse y a complicarse y a decidir más lento. Pero uno necesita del otro.
generalmente, porque la gente que logra simplificar a veces no tiene la misma profundidad. Entonces hace falta, incluso en momentos de crisis, preguntarse, ok, ¿esta decisión la puedo tomar en 3 horas o la tengo que tomar en 3 minutos? Y la realidad es que podíamos tomar una decisión en 3 horas. De hecho, la decisión de si separarnos o no los mundos, la tomamos en horas, no en minutos. No hacía falta tomarla en minutos, eran las 2 de la mañana, estábamos caídos, con lo cual estar caídos 2 o estar caído 4 de la mañana no iba a hacer una diferencia muy grande. O sea, el enfermo no se iba a morir por tomar una decisión 2 horas más tarde. Pero esa decisión era muy crítica. Entonces, justamente lo que hicimos es sentar a la mesa a bastantes más personas del equipo, no para que decidan, sino para que den su input. Entonces, vos desde tu perspectiva, ¿qué harías? Vos de acá. O sea, opinó desde Marcos hasta expertos en bases de datos que daban probabilidades, porque no hay certezas, probabilidades que esa reconstrucción funcione bien o no, cuánto va a tardar, nadie sabía exactamente cuánto va a tardar. O sea, esas cosas son incertidumbres y básicamente los shortcuts para sacar esa incertidumbre depende. O sea que en resumen es hacer un assessment propio y realmente contar con un equipo no que decida, sino que tenga una participación activa en la decisión. Muy distintos son los asesores militares. Los asesores militares te dicen, no, o sea, es como, siempre hay una cosa muy personalista en que decide uno y esos son todos asesores. Fíjate como los gobiernos pasan lo mismo. Para mí no es la manera óptima de eso, es pura inercia eso de, realmente, piensen que las estructuras gubernamentales, o sea, religiosas y militares, que son las más grandes del mundo y las que tienen milenios, funcionan así, entonces nosotros tenemos esa inercia, pero no creo que sean las mejores. Y Daniel, ¿qué porcentaje de tu tiempo diario lo ocupás en eso que decías antes de apagar incendios o resolver problemas que van surgiendo con la dinámica de una compañía tan grande como Mercado Libre? ¿Y qué porcentaje del tiempo dedicás a pensar soluciones nuevas a futuro o desarrollos nuevos para que crezca el negocio? Apagar incendios, 5% del tiempo en promedio, porque generalmente es algo que me ocupo poco. O sea, digo, cuando aparece uno te ocupas mucho. Hace poco tuvimos un incidente complicado y me ocupó mucho, un par de semanas, pero después, ayer no me ocupé, anteayer tampoco, porque por suerte no hubo ningún incendio. Así que en promedio te diría que 5%. Y en pensar desarrollos futuros y qué sé yo, te diría que otro 5%. O sea que entre las dos, 10%, no más. Bueno, contame el otro 90%. El otro 90% es ejecutar bien. Hay una deleznable para mí. O sea, yo a veces no quiero hacer juicio de valor, pero la verdad, ¿por qué no hacer juicio de valor? O sea, si alguien opina distinto que yo, si alguien opina distinto que yo, vale decir, para mí no es deleznable, para mí está espectacular. Para mí es muy criticable, muy feo que una persona que llega a lugares de liderazgo se desentienda de cómo resolver problemas y básicamente tenga esa cosa de dedicarse a leer los diarios y a ver para dónde va el mundo. Me parece que esos son malos líderes, honestamente. Quizás sean buenos líderes en algún otro tipo de organización, buenísimo, pero en las organizaciones como nosotros, si vos mirás a la gente que admiramos, preguntale a Elon, o sea, miremos a Elon Musk. O sea, el tipo maneja Tesla y SpaceX, imagínate la complejidad que maneja, y vos le preguntás, o sea, fíjate, mira las entrevistas de este tipo, o sea está en los detalles, pero no en los detalles técnicos, o sea, sí, la lógica de cómo... No está en el micromanagement, está involucrado profundamente en los distintos... Exactamente, está involucrado en los detalles esenciales a un nivel de profundidad que sorprende a todos. No le da lo mismo que un cohete o que para estar en órbita gastes 10 que gastes 7, porque es la diferencia entre salir y no salir. Y todo eso que para mí la gente superficial debe decir, ese tipo hace micromanagement. ¿Cómo hace micromanagement de una persona que tiene la responsabilidad que tiene él? O sea, no hay ninguna manera que esa persona haga micromanagement teniendo decenas de miles de empleados e infinitos problemas para trabajar. Por definición. A veces cuando alguien se quiere meter en algunos detalles te dicen, no, haces micromanagement. Mira, es muy gracioso. O sea, tenemos 10.000 personas en tecnología en Mercado Libre, infinitos proyectos. ¿Cómo podría hacer yo micromanagement? Lo que muchas veces no interpreta la persona está diciendo es, ¿por qué habrá sido que yo elegí este problema para meterme? Entonces, obviamente que eso sí requiere un poquito de ciencia y un poquito de arte.
pero uno está todo el tiempo, o sea, el 80% de mi tiempo es no arreglar problemas, ni pensar en el futuro. Fíjate cómo vos solo fuiste a los dos extremos, porque son los más novelescos. Ah, no, bueno, hay que hacer el War Room, el Situation Room, y entonces quiero estar en la novela. Y después, no, yo quiero ser la próxima persona que entienda cómo poner a Mercado Libre en el metaverso. Ya te fuiste otra vez al otro porque es lo que es divertido. O sea, y la verdad, esa no es mi vida. Y no me parece que debería ser la vida de ningún líder. Por supuesto que leemos los diarios. Pero el 90% de mi tiempo es ver cómo hacer que las cosas pasen, que las cosas pasen eficazmente, claro, exactamente. Obviamente. Y volviendo al ejemplo de Elon Musk, que no sé, es muy difícil para mí o sea, entre él y Steve Jobs son los próceres más divertidos del mundo de la tecnología que vimos. Cuando le preguntan, es muy gráfico eso. O sea, ir a Marte, ¿dónde está la genialidad en que se te ocurra la idea de ir a Marte? Es muy simple la idea. Se le ocurre a mi hija de 8 y se le ocurrió cuando tenía 3. Lo divertido es mandar a alguien a Marte. Y que ocurra. Ahora, hay gente que le gusta más estar en la discusión de si hay que ir a Marte, a Plutón, a donde sea, en el bar, que meterse en todo lo necesario para que vaya alguien, un ser humano a Marte, y que después pueda, básicamente, como son muchas horas, o sea, hay que de alguna manera instalar cuestiones productivas en Marte. Puede llegás, pero después tenés que volver y vivir en Marte. Porque si no, entonces, todas esas cosas, hay poquita gente que realmente dedique el 80% de su tiempo a arreglar eso. Líderes me refiero. Y Daniel, en cuanto a los objetivos que te planteas, por ejemplo, después hablamos del largo plazo, que también siempre tiene más épica, pero en el corto plazo, de acá a un año, por ejemplo, en ese 90% de hacer que las cosas pasen, ¿cuál es el top 3 de tus objetivos, de esas cosas que querés que pasen o que te garantizás que sucedan? Generalmente hay dos, la vida, mi vida por lo menos se separa generalmente como en dos grandes capítulos. Está lo que, digamos, sería el bread and butter, que es asegurarnos que las cosas grandes que hacemos funcionen cada vez mejor, que ahí es un proceso generalmente de optimización continua, que las cosas que ya tenemos hace años anden cada vez mejor. Entonces ahí hay problemas poco divertidos o poco glamorosos, como, no sé, manejar el proceso de evoluciones, por ejemplo. Un proceso que, aunque tengas el 1% de evoluciones, pensá la cantidad que son. Claro. Entonces, bueno, es un quilombo. Te doy un ejemplo muy concreto de esto. Cuando alguien tiene que recibir un producto en Mercado Libre y tiene que hacer una devolución, unas cosas que tenemos que hacer es que alguien pase a buscar su paquete. Y generalmente necesita una etiqueta, porque todo nuestro sistema de logística funciona con etiquetas. El tema es que, ¿quién tiene una impresora en este planeta de Latinoamérica? Alguien del conurbano bonaerense que no tiene. Entonces, tenemos toda una red, la misma red de lugarcitos que te aceptan los paquetes. Nosotros le dimos una aplicación para Mercado Libre, entonces se nos ocurrió una manera de que todas esas personas que tienen ya la aplicación para recibir paquetes de carriers tengan una manera para recibir el paquete de un usuario que quiera devolver. Entonces le decís, che, anda a la esquina, al boliche de Roberto, el pibe te lee el QR y con la impresora del point que tenemos, generalmente podés imprimir la etiqueta o podemos simplemente evitar la necesidad de una impresora para que todo el proceso de devoluciones funcione. Acá tengo una remera que no la hice a propósito, que es un logo que inventamos nosotros, que no se lee, pero es un logo de una conferencia interna que tenemos, que básicamente parece un código de barras, pero es una capa arriba de la otra. Nosotros le llamamos capacidades. ¿Qué dice? ¿Dice algo el logo? Porque no se llega a ver. No, son barritas horizontales y barritas verticales. Perfecto, sí. El concepto es que las barritas horizontales son capacidades y las barritas verticales son productos. Y fíjate que los productos son muy chiquititos y las capacidades son muy gordas y grandes. Entonces, el costo marginal de hacer un producto cada vez menor si vos lo podés montar sobre capacidades existentes. Entonces, pensé este caso. Los point of sale, los aparatos de mercado pago, aparte de hacer eso, son una computadora que tiene una impresora. Y hay un montón de gente que tiene de esos. Entonces, es una capacidad para nosotros. La capacidad de tener un montón de puntos en el país que puedan recibir mercadería es una capacidad para nosotros. Entonces, a la hora de pensar devoluciones, ¿cómo me puedo apalancar en esas dos capacidades? Por ejemplo, que ya hay un montón de computadoras por impresora cerca de la gente, para que de alguna manera hacer la barrita de esa que sea el productito de devoluciones. Entonces, ese es un problema que a mí por lo menos me fascina y es equivalente al problema de cómo hago para que el cohete aterrice parado. Elon Musk tiene la suerte de lidiar con ese tipo de problemas que me divierten un montón. Nosotros tenemos esto que también me divierten un montón, pero no son muy glamorosos. O sea,
Quizá acá sea más inspirador para algunas personas que esté contando cómo va a ser para que la computación cuántica, no sé, yo les quiero contar que si vos hiciste la introducción que hiciste, de decir que somos la empresa más grande de Latinoamérica, nosotros somos una empresa muy grande porque los líderes están hace décadas resolviendo todo este tipo de problemas. Por lo menos quiero que, si hay alguien que está escuchando, entienda eso. Ese es el bread and butter. Y después hay otros productos. Viste que decía que dos cosas. Está el bread and Sí, sí, butter, que sí. son productos como estos, y Tal también cual. están los productos que obviamente que son lo que llamamos las semillas. Uno todo el tiempo va plantando cosas nuevas, pues si toda la vida te quedas haciendo eso, tampoco. O sea, pensé que Mercado Libre era un sitio de subasta hace 20 años, hoy damos créditos, tarjeta de crédito, y tenemos todo el arma de Mercado Pago, y el arma, no el ARM, quise decir, el brazo de FinTech. Entonces todo el tiempo estamos buscando adyacencias a Mercado Libre, podemos hacer. Ahora, por ejemplo, tenemos un piloto de delivery en Argentina y estamos probando y estamos todo el tiempo probando. Y yo estoy metido en ese proyecto porque me encanta, me divierte mucho un producto distinto. Entonces, pero si es todo el tiempo estás probando, pero son productos nuevos, tampoco son grandes visiones a futuro. Obviamente que tiene una cierta pensamiento estratégico poder decidir el producto, pero es similar a ir a la luna. Me tomó media hora decir, deberíamos ir para allá, y estamos hace 1 año y medio remando para que ocurra. O sea que lo del 5% lo dije, y no sé si no es exagerado. Y dentro de esas semillas, tengo entendido que hace muy poquito lanzaron en Brasil un sistema de puntos de fidelización que me gustaría que lo expliques un poco mejor, si se puede. No se puede. Ah, no se puede, perfecto. Porque la pregunta siguiente es si después iba a ser una criptomoneda de Mercado Libre, pero No se entonces, puede. perfecto. Te puedo contar todo lo que ya lanzamos, todo lo que no lanzamos, no. Está en proceso, se verá. Perfecto. Después quería preguntarte, ¿cuáles son, hablando de estas últimas tendencias que suceden a diario, pero me interesa que desde tu visión, desde tu interés, nos cuentes que crees que van a tener más impacto en los próximos 5 o 10 años? Próximas tendencias de tecnología que vos crees que más nos van a impactar la vida. Sí, sin duda. Estamos en un momento muy raro con respecto a las últimas décadas. En las últimas décadas era extremadamente claro qué cosas nos iban a cambiar la vida. Hace un par de días tuve la suerte de recibir en la oficina a Bret Taylor, que no lo conoce mucha gente, pero Bret Taylor fue el co-creador de uno de los productos que más nos han cambiado la vida en la historia de la tecnología, que fue Google Maps. O sea, Google Maps fue creado, la versión de escritorio de Google Maps fue creado por un par de hermanos daneses, que básicamente era una aplicación de escritorio, o sea, eran 2 ñaños increíbles, resolvieron el problema. Pero Bret Taylor fue el pibe que agarró eso, una empresa que compró Google, y lo empaquetó adentro de los móviles para que se transforme en Google Maps. Estaría bueno pensar cómo era el mundo sin Google Maps y cómo es después de Google Maps. La cantidad de infinitos millones de personas que ya cargaron toda la data o sea, antes buscabas direcciones. Piensen la última vez que buscaron una dirección con número en Google Maps. La enorme mayoría de las veces uno va a un lugar ya escribe directamente el lugar donde va, magia completa, ni hablar de toda la integración con Waze y todo lo que es la colaboración infinita de datos, un repositorio infinito de datos que crece a tasas exponenciales. Cuando uno se pone a pensar eso, era muy visible en ese momento que tanto la computación móvil iba a hacer o sea, primero las comunicaciones, después la PC, después los celulares. O sea, el nivel de cambio radical en la vida que vivimos fue radical de verdad. O sea yo en pocas décadas pasé de ser malísimo manejando y estar 50 veces bajando la ventanilla preguntando cómo demonios llegar a Cuchacucha no sé cuánto, a tener el aparatito del GPS, que ya era una locura, a que nuestros teléfonos hagan maravillas con el tráfico, nos lleven a todos por todos lados, y un millón de cosas que cuanto más te acercás, más impresionante es lo que hicieron. Ahora, si uno hace un paralelo entre esa profundidad de transformaciones, donde Google Maps lo usa desde un pibe que va en camello en el medio del desierto hasta todo, o sea, el transversal, billones de personas usándolo,
a las tendencias de las que se habla mucho hoy, como cripto, como el metaverso, como la realidad aumentada. Yo me acuerdo, hablaba... Bret Taylor, además fue sitio de Facebook, o sea, de Meta un montón de tiempo. O sea, que le decía, mirá, che, yo me acuerdo hace tipo 7 años, estaban todas las cosas que se pueden hacer en el metaverso. Yo hasta ahora no veía ninguna persona en la vida con anteojos haciendo nada. Puede ser que en algún momento ocurra, pero la verdad que no está ocurriendo que tenemos cosas del tamaño de la PC, del tamaño de las configuraciones, del tamaño de Internet o del tamaño de la computación móvil. Creo que cripto es una maravilla lo que está pasando. Creo que hay infinita inteligencia puesta ahí. Todavía no está ocurriendo ni se ve en el cortísimo plazo como eso está cambiando radicalmente la vida de personas de la misma manera que están cambiando la vida, las tendencias que acabo de mencionar. Habiendo dicho eso, yo coincido que cripto tiene un montón de implicancias muy profundas y tiene la cripto web 3, o sea, me refiero al concepto, tiene un montón de implicancias muy profundas que tienen la potencialidad de cambiar la sociedad y la manera en que nos relacionamos. No la tienen tan fácil como la tuvo Internet en su momento por una razón muy simple. El mundo lo mueven generalmente grandes empresas, nos guste o no nos guste. Internet fue totalmente masivo, pero obviamente lo empujaron las grandes compañías que hicieron que todo el mundo se suba. Y en cripto casi que por definición es muy descentralizado todo y es muy comunitario todo. Entonces, si bien por supuesto hay grandes empresas metidas y un montón de gente, muchas de las empresas más grandes de cripto han construido exchanges o inclusive todo el mundo de finanzas descentralizadas, que muy grandes y muchísimo dinero, pero no es que son empresas con un ADN para que mi mamá y mi papá usen esto todavía. O sea, no hay ningún producto de DeFi que esté ni siquiera cerca de mi mamá o de mi papá. Y si uno lo compara con Internet, o sea, los primeros años ya había un montón de gente obsesionada con que esto obviamente lo use gente que no es del asunto. ¿No se acuerda? Al principio de Internet había que saber de URL. O sea, ahora, o sea, obviamente que tomó un par de décadas, pero tampoco es que cripto tiene 6 meses. Entonces, creo que la respuesta corta es, yo no veo en el cortísimo plazo tendencias que produzcan sacudones como lo han sacudido las comunicaciones móviles o la PC o esas cosas de ese calibre. Sí creo que todo lo que es cripto es lo más transformacional que tenemos ahora, y por eso nosotros también estamos investigándolo mucho, pero... ¿Vos invertís en cripto a nivel personal? No es un tema del que, perdón, que no te conteste cosas, pero no me parece que es un tema de mucho interés para el resto de la gente. No, es una cuestión para muchos es solo una cuestión de fe. Entonces es simplemente si suscribías a esa fe o no, pero digo, no más allá de lo... ¿Es porque no te contesto esto a vos y no le contesto esto a mis amigos en una mesa? ¿Qué es lo que más te preguntan seguramente tus amigos? Dentro del top 3 de preguntas, una debe ser esta. Mira, te voy a hacer un paralelo para no hablar de mí. Te voy a hacer un paralelo, o sea, yo trato de poner mi granito de arena en todos lados. Yo soy una persona muy optimista, o sea, todo el tiempo que estoy tratando de encontrar en esta corta vida que tenemos cómo hacer para que todo el tiempo sea para hacer algo divertido e interesante. Y para eso uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. Déjame hacerte un ejemplo que es, espero que para que no sea tan personal en mí. Tengo un buen amigo y vecino que es piloto. Y casi a cualquier persona, por lo menos a mí, me fascinaría entender, o sea, la cantidad de cosas alucinantes que hace un avión, cómo resuelven la cantidad de problemas. O sea, pensá nosotros, si nosotros manejáramos aviones como manejamos sistemas, estamos todos muertos, porque 1000 veces la chocamos. Entonces, estos tipos, toda la industria de aviación tiene décadas de mejora y de mejora y de mejora acerca de los sistemas de control de altitud, cómo hacer, o sea, los sistemas más simples, o sea, el GPS no puede no andar en un avión, entonces, ¿cómo hace para...? ¿Y qué pasa si se rompe la computadora? Entonces, hay un montón de situaciones en donde uno podría aprender infinito de un piloto, no solo de la parte técnica de un avión, sino cómo se hace, cómo piensan, pero es indefectible
¿sabés que vos pones a un piloto en una mesa y sabés qué es todo lo que le preguntan el 99% de las veces? A ver, adivina. 99% de las veces a un piloto. Si tuviste un aterrizaje de emergencia, si tuviste una Obvio. emergencia. A lo único que le importa a la gente es cómo se mató. Primero, a mí me encanta observar la situación. Primero, no le preguntan nada. Básicamente le cuentan, no, ¿sabe que yo fui? O sea, básicamente ellos le explican a un piloto cómo se vuela. El piloto tiene que decir, sí, no, sí, sí, sí. O sea, ya tenés la mitad de la gente que básicamente no preguntó nada, sino que habló de lo poquito que sabe del tema. Entonces, básicamente, aprendiste 0 y torraste a alguien, pero que por respeto te contesta. Y después el otro 49% de la gente lo que hace es puro morbo, preguntarle cómo cómo fueron los accidentes aéreos más entonces, ¿qué pasó acá y qué pasó y con el del APA y qué sé yo? El 99% de la gente sale de una cena con un piloto y se fue o habiendo hablado o habiendo tratado de escuchar algún chisme para poder reproducir en algún lugar con algún amigo. La pregunta sería, ¿cuánto aprendiste de estar un ratito charlando con un piloto que puedas aplicar a tu vida de cualquier cosa? O sea, te juro que yo veo a nadie aprendiendo esto. Entonces, y la razón por la cual que con lógica periodística vos me haces la pregunta que es ¿quién aprendería algo de mí si yo te digo que puse 3 fichas en el casino nadie? O sea, pero es un paralelo a que yo fuera un piloto y me preguntas, che, ¿cómo fue el accidente del APA? No, por eso te pregunté, arrancamos con cuál fue tu peor tormenta. No, ya sé, no soy crítica para vos. No, pero te cuento, la idea me parece que es interesante. Sí, obviamente que el contrato periodístico en las charlas incluye un poco de todo muchas veces y por eso pasamos de tus consejos de cómo fue tu peor tormenta a... Olvídate, sí. Te entiendo, Olvídate. No, Sí, absolutamente. si en vez de vos hubiese... por eso te digo que lo mismo me pasa en una mesa. Claro, Si en vez de vos seguro. fueses un amigo, harías exactamente la pregunta y te juro que no tiene absoluta mala intención tu pregunta. No, totalmente. Excelente. Y mi respuesta a preguntas bien intencionadas como la tuya, mis amigos, es: yo nunca invertiría en algo que no entiendo. ¿Por qué demonios, en vez de usar tiempo en preguntarle a Pirulo, a Mengano o a Sutano qué hace con cripto, no? Abrís otra herramienta de las más transformacionales que existieron en la historia de la humanidad, que es YouTube, que básicamente gratis puedes aprender lo que sea por infinitas veces. O sea, estoy diciendo lo que todo el mundo conocemos. Y aunque sea, yo siempre hago el mismo chequeo muy rápido cuando alguien me pregunta siempre es en cripto. Contame básicamente qué es Bitcoin, qué es Ethereum, cuáles son las diferencias entre las dos, cómo funciona más o menos una blockchain. Y te das cuenta que alguien le puso, no 14 horas de reloj, 14 minutos para mirar un video de YouTube, me pongo a hablar. Si no, le digo, mira, lo mejor que te puedo dar un consejo es, la próxima vez que vayas al baño, en vez de mirar TikTok, no te miras un video. Te hago 3 preguntas muy cortitas, casi de ping-pong, porque ya... Perdón, que te meta con esto, pero no, creo que es lo mejor que le puedo decir al resto del mundo. Me parece fantástico. 3 muy cortitas, pero bien, así casi de ping-pong, que me hacen señas para cerrar, que es, ¿cuál fue el último libro que leíste y que te interesó? Bueno, sí. Hay una gran diferencia entre uno y otro. El último libro que leí fue la relectura de Shoe Dog y el último libro que leí y me interesó fue Sapiens. La verdad que después me encantó leer Ari. ¿Tenés una app en la que entras a diario? Para informarte, YouTube. Sí, YouTube, porque ahora estoy programando juegos con mi hija en mis ratos libres y tengo que aprender un poquito a programar un poquito en 3D y en los jueguitos que hacen ella. Entonces, como estoy un poco oxidado, tengo que remar. Entonces, en mis ratos libres entro todo el rato cuando estoy en el baño, en el kinesiólogo, porque voy y me rompí la rodilla. Entonces, cuando voy ahí, estoy ahí tratando de escuchar a teenagers, adolescentes que deben tener, no sé las voces, deben tener, o sea, no se ven las caras, pero deben tener 14 aprendiendo cómo desarrollar en Roblox. Muy divertido. ¿A qué edad programaste por primera vez o empezaste a aprender programación? A los 8. A los 8, ¿cómo? ¿Por qué? Pero muy cortito, ¿eh? Porque estamos así, esto es muy de ping-pong. Commodore 64 regalada por papás haciendo pésimos jueguitos. Pésimos jueguitos. Y la última, ¿qué consejo le darías a
chicos que no sé si tienen 8, 12, 14, pero que tienen una primera aproximación al mundo de la programación, que tienen un montón de oportunidades por delante, pero que pueden ser sinuosas o difusas. ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías por delante, ya sea para formarse o para aprender o para que lo puedan sacar provecho? Mirá, me va a tomar 30 segundos a responder, esta sí es la última, porque, a ver, yo para aclarar, tengo una hija de 11 con la que estoy empezando a programar y no fue solo porque yo programé de chiquito, sino porque después de probar otras cosas es lo único que encontré. Te voy a decir lo que estoy haciendo con mi propia hija, que es poner mucho esfuerzo personal en acompañarla y explicarle muchas horas, en transmitirle que la única manera de... No le puedo decir que competir con TikTok, o sea, es divertísimo TikTok y jugar con sus chicas. Lo que estoy tratando de explicarle ahora es que básicamente si no aprende a competir y a ganar este mundo se va a cagar de hambre, y que no hay ningún problema en que quiera cagarse de hambre, pero está bueno que lo sepa temprano. O sea, eso sería la parte de, entre comillas, de amenaza. Y la parte de la otra que estoy haciendo, por ejemplo, es me voy a ir a recorrer universidades con ella a los 11, para que conozca otro tipo de gente, otro tipo de lugares, porque me di cuenta que si uno puede agarrar e ir a Disney con sus hijos, ¿por qué no puede uno ir con sus hijos a conocer una... Estoy tratando, por ejemplo, de llegar al head de Roblox para ir a la empresa, a conocer a los fundadores de Roblox, que son personas que ella admira, por ejemplo. Entonces, creo que el mejor consejo que le daría a alguien es: los nenes miran a todo, ven influencers, ven deportistas, ven todo eso, que está bárbaro, ningún problema en eso, pero no ven buenos empresarios, ni buenos creativos, ni buenas universidades, ni cómo se vive eso, y no lo ven hasta muy grandes. Entonces mi único consejo es: muéstrenselo temprano, porque los años más productivos del cerebro de un chico no es a los 20 y pico, es de entre los 10 y los 25. ¿Tiene horas límite de pantalla diaria en tu casa? Depende para qué, ¿no? Depende para qué. A ver, no. contalo, estamos sobre el tema, pero me interesa, igual ya te abro la invitación a después tener una charla más amplia fuera de este contexto, porque me parece que nuestra audiencia se queda con muchas ganas de saber muchas más cosas, yo de preguntarte más. Límite de pantallas para los chicos, adicción a las pantallas. Me parece interesante que lo cuente el número 1 de la empresa de tecnología más grande de América Latina. No hay, yo no conozco ninguna adicción que se cure con un papá diciendo cortá, pagá, porque la reforzás totalmente. Básicamente es todo lo prohibido, entonces viven deseando eso y es mucho peor. Así que básicamente hay un trabajo todo el tiempo, todos los días nos juntamos a la tarde a evaluar qué hizo con esa pantalla. Porque yo me pasé infinitas horas enfrente de una pantalla. Estoy acá charlando con vos porque me pasé infinitas horas enfrente de una pantalla. La pregunta es qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, tengo una charla cuasi diaria mirando, viste que te pasa bastante clarito. Te dice qué hiciste, entonces, y muchas veces, o sea, las charlas es, bueno, acá me zarpé, acá cae la tentación, y entonces, ¿cómo va? Es instaurar que la decisión siempre la tome el otro. Hay una amenaza latente, por supuesto. Si vos estás 10 horas por día mirando TikTok todos los días, es obvio que en algún momento alguien va a hacer algo. Pero no estoy diciendo, no existe la situación de decir, apagá eso. No, yo no me acuerdo haberlo hecho, porque una vez que haces eso, lo haces 2, lo haces 3, lo haces todos los días, 100 veces por día, y empezás con una relación de... Lo que haces es que el pibe delegó la decisión en vos. Entonces básicamente vos decidís por el pibe todo el tiempo. Y vos lo que querés es que el pibe aprenda a decidir, no decidir vos todo el tiempo. Y si vos decidís todo el tiempo, le anulás la capacidad de aprender a decidir qué hacer con su tiempo. Obviamente que es 1000 veces más trabajoso y es más fácil configurarle que vea hasta 2 horas por día y otra cosa, pero bueno, no creo que funcione lo otro, y al fin del día, qué sé yo. Son sus hijos. Por Dios, lo último que quiero sonar es como que tengo una... O sea, no, pero hago lo que a mí se me ocurre, o sea, quizá me sale pésimo, pero solo quiero decir que pienso al respecto. De la estrategia de Mercado Libre, de las últimas tendencias de tecnología que más te interesan, de lo que te gusta de Elon Musk, hasta qué hacer con las pantallas en casa. Me parece que es una charla periodísticas, si las hay, y nos queda la invitación, Daniel, para hablar con más profundidad de la que podemos tener en este corto espacio, y agradecerte una vez más por esta participación en la primera edición de la Forbes CIO Talk.
Olvídate, un súper placer. Un abrazo para todos y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos por estar ahí. Pueden ver todos los resúmenes en forzaargentina.com en los próximos días y nos estamos viendo muy pronto en los próximos eventos. Gracias por estar ahí.